Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga con toda la fuerza del cielo. Y te informo que ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, de verdad que no estoy de acuerdo en apelar a textos de la Biblia para juzgar y condenar a las personas con inclinaciones sexuales diferentes. Por eso le hago la siguiente pregunta. ¿Es la homosexualidad un pecado? ¿Qué dice la Biblia? Mi nombre es Patricio Montes de Ciudad de México. Escucha la respuesta, estimado Patricio, y te agradezco de veras la confianza a esta tan interesante e importante pregunta. El tema es muy importante porque en la mente de muchas personas ser homosexual está tan fuera de control de uno, así como el color de su piel, de su estatura y de otros aspectos físicos según ellos, lo cual es muy respetable. Pero no coincidimos con este punto de vista en aquellas personas que leemos, que estudiamos, que somos cristianos. Mi respuesta la daré con respeto, con mucha prudencia. Y la pregunta que me haces ¿es la homosexualidad un pecado? ¿Qué dice la Biblia? Pues bien, la Biblia establece clara y sistemáticamente que la actividad homosexual o de inclinaciones diferentes, sexualmente hablando, es pecado. Y lo dice en Génesis 19 del 1 al 13, cuando las razones por las cuales Dios envió juicio sobre Sodoma y Gomorra, y específicamente no es la hospitalidad, es la homosexualidad prácticamente, aunque hay otros pecados más. En Levítico 18:22 nos dice textualmente: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. En mismo Levítico, pero en el capítulo 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Claro, esto último no es practicable. Romanos 1, 26, 27. Aquí está hablando el apóstol Pablo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y en 1 Corintios 6:9, el mismo apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y da una lista de quiénes son los injustos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, la forma de pensar de algunas personas que piensan que por muchas razones las inclinaciones homosexuales están fuera del control de la persona, como el aspecto físico, pues da lugar a muchas controversias cuando se contrasta con lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que la homosexualidad pues se considera como un pecado, como lo mencioné. En blanco y negro la Biblia considera la homosexualidad, como el adulterio, como el homicidio, pecado. Y es ahí donde se abre el debate, se abre la controversia, incluso la hostilidad, las agresiones verbales, que pienso que no deberían de existir y no estoy de acuerdo. Cuando examinamos lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad, es muy importante distinguir
entre el comportamiento homosexual y las inclinaciones o atracciones homosexuales. Es la diferencia entre el pecado activo y la condición pasiva de ser tentado. Ser tentado, todos somos tentados en diferentes formas de pecar. Algunos de una manera, otros de otra manera. El comportamiento homosexual, pues la Biblia lo dice que es pecaminoso. Pero la Biblia nunca dice que es pecado ser tentado. En pocas palabras, una lucha con la tentación puede llevar al pecado sin lugar a dudas, eso estamos de acuerdo. Pero la lucha en sí no es un pecado, y eso es de cualquier pecado, no solamente de la homosexualidad. En Romanos 1, 26, 27, que ya lo leímos, la homosexualidad, según el apóstol Pablo y ese texto de Romanos, es el resultado de negar y de desobedecer a Dios reiterativamente. Cuando las personas continúan en el pecado y continúan en la incredulidad, Dios las entrega a un pecado aún más perverso, depravado, para mostrarles la futilidad, la desesperanza de vivir una vida apartada de Dios. Y lo que infiere esa porción de Romanos 1, 26, 27, que uno de los frutos de la rebelión contra Dios en extremo es la homosexualidad. Y en 1 Corintios 6, 9, el mismo apóstol Pablo, y lo voy a mencionar textualmente, Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, 1, ni los idólatras, 2, ni los adúlteros, 3, ni los afeminados, 4, ni los que se echan con varones, 5. Aquí Pablo proclama que tanto los idólatras, fornicarios y los que practican la homosexualidad pues están transgrediendo el orden creado por Dios y no son salvos y no van a ser salvos y no van a heredar el reino de Dios y no van a ir al cielo, se irán al infierno. Ahora, nos queda claro que una persona puede nacer con una mayor susceptibilidad a la homosexualidad que otros. De la misma manera, hay algunas personas que nacen con una tendencia a la violencia y a otro tipo de pecados. Pero eso no justifica que la persona elija pecar cediendo a esos deseos pecaminosos que están intrínsecos en su naturaleza carnal. El hecho de que una persona nazca con una mayor susceptibilidad a los ataques de ira no significa que esté bien y que ceda a esos deseos y explote ante cualquier provocación. Y entonces esto mismo ocurre con la susceptibilidad a la homosexualidad. Pero independientemente de nuestras inclinaciones, de nuestras atracciones, no podemos seguir definiéndonos por los mismos pecados por los cuales Jesucristo fue crucificado. Y al mismo tiempo estemos bien delante de Dios. No se puede. O estamos con Dios o estamos con el diablo. O estamos con la luz o estamos con las tinieblas. Y entonces Pablo hace una lista ahí en 1 Corintios 6:11 de los muchos pecados de los corintios que alguna vez practicaron. Y entre esa lista, yo conté 5, está la homosexualidad. Sin embargo, en 1 Corintios 6:11 les recuerda y les dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, 2, ya habéis sido justificados, 3, en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, ya fueron lavados de la fornicación, de la idolatría, del adulterio, de ser afeminados, de ser homosexuales. Ya fueron lavados, ya fueron santificados, ya fueron justificados. En otras palabras, algunos integrantes de la iglesia de Corintios, antes de ser salvos, vivían en adulterio, en idolatría, en fornicación,
algunos eran afeminados, homosexuales, pero ningún pecado, y quiero recalcar eso, es demasiado grande para el poder que tiene Jesús para limpiarnos. Escucha bien, ningún pecado. Y una vez limpios, ya no estamos marcados por el pecado. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El gran problema con la atracción homosexual es que es una atracción a algo que Dios ha prohibido. Y cualquier deseo por algo pecaminoso, en última instancia, tiene sus raíces en el mismo pecado. Por lo tanto, lo aborrece Dios. Y si lo aborrece Dios, pues es pecado y está mal. Ahora, quiero decir esto, que la naturaleza grandísima, algunos dicen omnipresente del pecado, es decir, que está en todo lugar. ¿Por qué está en todo lugar en esta tierra? Porque el mundo está inclinado, está caído. Hacen que el mundo y que nuestras propias acciones a través de una perspectiva se distorsionen. Entonces, por eso algunos dicen, espérate, es que eso es natural, eso no, ¿por qué lo van a juzgar? ¿Quién lo dice? Nosotros nos amparamos ante la Biblia. Nosotros vamos a interpretar, vamos a vivir el mundo a través de lo que dice la Escritura, porque consideramos como nuestra máxima y única autoridad en los temas espirituales, morales, de valores y de principios. Entonces, cuando nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras disposiciones se ven afectados por este mundo caído, entonces la atracción homosexual no se ve tan mal. Y ese es el tema. Entonces, la atracción hacia las personas del mismo sexo siempre es, en cierta medida, una expresión de la naturaleza caída, de la condición carnal en extremo que todo ser humano tenemos. Como seres humanos, pecadores, que vivimos en un mundo pecaminoso, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado porque tenemos una condición caída de pecado, pues estamos siendo asediados por debilidades, por tentaciones, por inducciones al pecado y un montón de cosas. Y si nuestro mundo está lleno de señuelos, de trampas, por su misma naturaleza caída, pues eso incluye, obviamente, la tentación de practicar la homosexualidad, que algunas personas tienen más marcadas que otras. Y esa tentación involucra a las personas a conductas homosexuales. Y eso es una realidad y esa es una característica de la carne. La carne, o sea, la carne está contraria a Dios. Y aquellas personas que luchan contra la atracción homosexual, a menudo reportan haber sufrido durante años y habían deseado que las cosas fueran diferentes. Y las personas no siempre pueden controlar y decir cómo se sienten, pero sí se pueden controlar esos sentimientos, esas inclinaciones de la carne, de esa naturaleza. Por ejemplo, dice 1 Pedro 1 del 5 al 8. Dice Pedro textualmente que somos guardados por el poder mediante la fe, por el poder de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo posterior. Y el versículo 6 dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esas diversas pruebas entran esas inclinaciones, esas tentaciones. En este caso estamos hablando de la homosexualidad, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando la manifestación de Jesucristo venga. Entonces, todos, sin excepción de nadie, tenemos la responsabilidad de resistir a la tentación. Efesios 6:13 dice, por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habéis acabado, todos estar firmes. Entonces,
Todos debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, como lo dice Romanos 12:2, que no nos debemos de conformar a este siglo, sino tenemos que renovar nuestra mente para que podamos comprobar que hacer la voluntad de Dios es agradable y es perfecto. Entonces, en pocas palabras, Pablo nos dice, deben de andar en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, como dice Gálatas 5:16. A ver, muchos ceden y satisfacen los deseos de la carne y por eso quieren justificar y dicen, espérate, esto está en mí, no puedo. No, esto es la homosexualidad y otros pecados, y cualquier pecado es una inclinación, es un deseo, es un apetito carnal. Por último, la Biblia nos describe la homosexualidad como pecado mayor que cualquier otro. O sea, todo pecado es ofensivo. Pero en el contexto cultural en el cual vivimos, contexto religioso, cultural, es muy marcado el tache, el juicio, la burla para el pecado de la homosexualidad. Y se entra en el chacoteo, en la burla, en el señalamiento, en el juzgarlo como algo malo, perverso. Todo pecado es perverso. Y en comparación al adulterio, a la fornicación, incluso los practicantes del adulterio y de la fornicación lucen como trofeo sus prácticas, sus conquistas. No así el pecado de la homosexualidad. Muchos se esconden, están tras el clóset, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así fuimos cultivados y pues es un pecado que la Biblia lo marca como un pecado tremendo, de rebelión suma. Ahora, sin Cristo estamos perdidos, sin importar el tipo de pecado que nos hayamos enredado, estamos envueltos. Pero de acuerdo con la Biblia, el perdón de Dios está disponible para el homosexual, al igual que para el adúltero, para el idólatra, para el asesino, para el ladrón, para el mentiroso, para el chismoso, para el que practica magia, en fin. Dios promete la fortaleza para la victoria sobre el pecado, y eso incluye la homosexualidad y incluye a todos aquellos que creen en Jesucristo para su salvación. En 1 Corintios 6:11 lo voy a leer otra vez porque me parece muy importante. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Jesús tiene el poder para cambiar cualquier conducta, cualquier inclinación, cualquier pecado. Perdona al borracho, perdona al adúltero, al fornicario, al idólatra, al mentiroso, al homosexual, al afeminado, perdona a la lesbiana, perdona a todos. Y quiero terminar. Y la palabra de Dios habla ahí en 1 Corintios 6:13, dice, portaos varonilmente y esforzados. Y aquí un consejo que creo que es importante. Debemos de cuidar a nuestros hijos, a los niños. Un abuso sexual contra un niño tiene sus consecuencias a largo plazo. Y esto constituye, hoy en día es la cara oculta de una problemática de salud que están viviendo los hogares, aún en el cristianismo. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque de ahí ya vienen esas heridas, ya cambian y vienen ciertas inclinaciones. Hay que tener cuidado con los hijos, y aunque sean familias, más con los adolescentes que están en esa hervidera hormonal, pues es impresionante. Y ya por último, en México ya están penadas las terapias de reconversión o de conversión, de llevar a una persona de homosexualidad a la heterosexualidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Van de 2 años a 6 años, las multas van de 1,000 a 2,000 veces el salario. E inclusive los legisladores en el Senado el año pasado pues también abogaron que si hay una reconversión o una terapia de conversión a los menores, que sea lo doble.
Tenemos que tener mucho cuidado, pero no por ello nosotros vamos a dejar de hablar y presentar lo que es. Tenemos que hablar con valentía y dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Bueno, pues esa es mi respuesta. Nos vemos para la próxima pregunta y bendiciones.